right. Bababoo, bababoo. Bueno, imposible obviar la realidad económica y política de nuestro país y es por eso que hemos invitado a Edgardo Moreno, periodista, gerente de Mitre, trabaja también para La Voz del Interior, Gracias. Encantados de tener. Gracias. La otra vez también cerraste el año con nosotros. ¿Es verdad? Sí, estuvo para el brindis. Es verdad, para el brindis. José Simonella, un amigo ya de la casa, acá, y para hablar, por supuesto, de los temas económicos que siempre son tan vigentes. Y decíamos, porque habitualmente nos vemos y bastante seguido, pero siempre hay algo para hablar. Así es, lamentablemente no son buenas noticias que hablamos últimamente, pero bueno, la esperanza que trae un año nuevo siempre es que la cosa mejore y están todas las fichas puestas en que de la mano del sector agropecuario y de algunos drivers como Vaca Muerta y demás, la economía empieza a revertir en algún momento del año. El tema, la discusión es cuándo va a ser ese momento, ¿no? Bueno, el mismo Macri habló de tormentas, ¿no? Que tuvimos que enfrentar tormentas, pero prácticamente fue todo el 2018, como bastante difícil, complicado. Sí, en algún y de todo momento tipo las tormentas. Sí, en algún momento yo creo que el gobierno sinceró que más que una tormenta fue una crisis y lo sigue siendo. Y me parece que para hacer el balance del año, ese es un dato clave, digamos, la situación de la economía, de la cual acá José puede hablar mucho más solventemente que yo. Pero me parece que ese es uno de los tres vectores del año. El otro es la relación de Argentina con el mundo, que tiene vinculación con esto, porque el año arrancó con una complicación de la relación de Argentina con el mundo a raíz de la modificación del escenario financiero internacional, que fue el desencadenante, digamos, de todo lo que vino después. No digo la única causa, para nada, ¿no? Hay muchos errores en el medio, pero digo el dato desencadenante. Y el otro vector más político, que es la relación entre el país y la justicia, que me parece que también fue una constante, con un epicentro, digamos, en la causa de los cuadernos, pero con muchas otras ramificaciones que han llevado hasta las últimas noticias ahí sobre el borde de la feria judicial a entrever, digamos, que también hay ahí una crisis de fondo que está irresuelta y que promete muchas más complicaciones de las que hemos visto hasta ahora. Ahora, una de las patas para poder ganar unas elecciones o próximas elecciones, porque ya están en campaña, es la economía. Si no funcionara la economía, ¿de qué otras cosas pudiese o podría, quiero decir, agarrarse el gobierno para lograr una reelección? Bueno, yo creo que ya prácticamente está lanzada la carrera electoral del año que viene, que va a ser, por el sistema tal como está diseñado en la Argentina, devuelto una maratón incesante de elecciones desdobladas en un calendario muy extenso, una irracionalidad que tiene el sistema político argentino desde el punto de vista del beneficio de la sociedad. Tiene una racionalidad del beneficio de la clase política, claramente, claro, ¿no? Pero va a ser así el año con, me parece, dos ejes muy fuertes. Uno, claramente, es el de la economía. Me parece que hasta los plazos de las elecciones desdobladas están pensadas desde el punto de vista de que en qué momento toca piso la recesión y cuánto se extiende. Esa es una de las incertidumbres, ¿no? Sí. Y la otra es también, digamos, un eje central que va a ser la relación entre transparencia, corrupción, justicia, digamos, ahí en ese eje. Seguridad también está jugando y buscando eso, ¿no? Forma parte de lo mismo, me parece, ¿no? Porque por lo general la demanda de seguridad choca en un momento que es la ineficiencia del sistema judicial para procesar la demanda de inseguridad, ¿no? Sin la cual, digamos, no tendríamos el escenario que tenemos. Bueno, ¿cómo va a ser este gobierno para remontar la recesión en la que estamos metidos? Porque generalmente cuando estamos frente a elecciones intentan hacernos ver que estamos viviendo en un país de maravilla, ¿no? Porque es la forma, digamos, que tienen de acceder nuevamente al voto, pero, digamos, ¿qué tan difícil la tienen? Y la tienen muy difícil porque, digamos, el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional es que el déficit va a ser cero, el déficit primario, o sea que no van a poder gastar más de los ingresos que tienen, y la verdad que no es fácil ganar una elección si la gente no tiene plata en el bolsillo. Normalmente Argentina en los últimos años, digo ya varios años, los ciclos han sido expansivos en los años electorales, por eso los años impares se crecen, los años pares no. Si uno ve un gráfico de el crecimiento en Argentina es un electrocardiograma, digamos, que eso tanto mal le hace a la economía, ¿no? Pero va a ser difícil, digo, si el gobierno no puede gastar un poco más y si además no logran quitar la incertidumbre sobre las variables financieras. Esto es, si el Banco Central tiene que seguir pagando
la tasa tan exorbitante como la que está pagando en este momento, difícilmente la economía real se pueda recuperar. Es más, difícilmente la economía real no deje de caer. O sea, lo preocupante acá es que esta tasa que está pagando el Banco Central, acordada con el Fondo Monetario Internacional, está trayendo un perjuicio muy severo a la economía real. Es de esperar, y de hecho que ya se están notando que, por ejemplo, los concursos y quiebras aumenten. Ya se está notando una mayor cantidad de empresas que se presentan en esa situación. Sí, dicen las pymes que ni siquiera han tocado fondo aún. Bueno, digo, todavía pueden quedar algunos meses más de preocupación en cuanto a caída, pero lo que es más preocupante aún, o lo que los analistas están discutiendo, es si esto es una V corta o una U. ¿Qué quiere decir? Si esto rebota rápido, un poco decía Edgardo, o la recesión se prolonga un poco más. Difícilmente el gobierno pueda mejorar en las encuestas si esto es una U, es decir, que el proceso recesivo se prolongue y no empiece rápidamente a percibirse una mejora. ¿Y qué debiera darse, ¿no? para que obtengamos esa mejora? Ya digo, obtengamos todos, no solo el gobierno. Digo, las esperanzas están puestas en un sector agropecuario que es el que genuinamente puede generar riqueza rápidamente y puede generar divisas y una tranquilidad por ese lado con el tipo de cambio y la balanza comercial. Es de esperar que la balanza comercial, es decir, los dólares que ingresan, sean mayores a los dólares que se van por importaciones. No solamente como sucede ahora, que mejora un poco por la caída de importaciones básicamente, sino que mejore porque ingresan divisas genuinas. Esa las trae el campo, esa la va a traer Vaca Muerta, digamos, que ya empezó a exportar. Eso lo va a traer un turismo receptivo que es superior al de los argentinos que nos vamos afuera, digamos. Ahí están puestos los drivers, que por ejemplo la industria vinculada al servicio, los servicios de software y demás, puedan aprovechar este diferencial de tipo de cambio. Pero Edgardo decía recién y llamaba la atención sobre la cantidad, lo prolongado del proceso electoral. Y cuando uno habla del proceso electoral, lo que hace un analista económico es tener una incertidumbre enfrente. Cada uno de esos procesos electorales, llámese pasos, provincias y demás, va a ser analizado por los distintos agentes económicos, por los analistas, como para tratar de predecir qué vaya a pasar en las elecciones de octubre. Va variando el contexto y eso va a hacer que se varíen algunas decisiones económicas. Entonces, esto que es tan beneficioso para los políticos, para la clase política, como decía Edgardo, es perjudicial para aumentar la incertidumbre del lado político, que en este momento gran parte o una parte importante de ese riesgo país se explica por esa incertidumbre política que hay en Argentina. Y en eso, Cruz, abonando lo que dice José, yo decía otro de los vectores Argentina y el mundo, ¿no? Donde el año tenés un inicio que fue el comienzo de la ruptura, digamos, de esa relación con el mundo a partir de la fuga de capitales que se dio de ese momento, y un final que fue el G20, digamos, G20. Que parecía, digamos, un momento de reinserción un poco más ordenado y armonioso. Pero hay un dato del escenario internacional que sí va a impactar muy fuerte en el proceso electoral argentino. En este momento el clima de época en el mundo es el de la política de la negatividad. Lo que se ve es que el clima de época es que la gente vota siempre en contra de algo. Es lo que hemos visto en la elección de Trump, es lo que hemos visto en el Brexit, es lo que hemos visto en Europa y lo que vimos en Brasil. Es más, en Brasil es curioso, el 100% votaba en contra de algo, ¿no? La gente que era proclive al PT votaba en contra del temor a Bolsonaro, y los de Bolsonaro para que no vuelva la gente del PT. Esto hace que la característica de los electorados sea que esa política de la negatividad sea fuertemente emocional. Es un combo de enojo y de miedo que termina incidiendo. Hay dos polos en este momento en las encuestas en Argentina, el polo de Macri y el polo de Cristina, y los dos trabajan sobre una emocionalidad distinta, en un combo distinto de enojo y de miedo. En el caso de Cristina, el enojo por la crisis económica, por la recesión, el miedo al desempleo que eso genera. Y en el caso de Macri es el enojo por la corrupción de la época de Cristina, y el miedo a que Cristina regrese. ¿Y el peronismo federal alternativo se presenta como una tercera fuerza o ni siquiera está en los planes de la gente, no? A ver, yo creo que las posibilidades que tiene el peronismo alternativo federal, como se dice, son de distinta índole. La primera es en términos de retener su territorialidad, sus territorios. El hecho de que ya hablemos de un calendario desdoblado habla de que el peronismo alternativo sabe que no tiene un candidato presidencial competitivo.
Si no, no estarían desdoblando el calendario. Irían todos juntos detrás del candidato allá en octubre, Sí, no en lo las tienen. PASO y en Sí, octubre. sí. Pero por otro lado, hay una apuesta estratégica, no táctica. Es decir, hay un sector del peronismo que considera que si se deja llevar por esa polarización, se diluye estratégicamente detrás de Cristina, es decir, pierde futuro, pierde toda posibilidad de futuro. Entonces, incluso en la posibilidad de perder, le conviene ir con un candidato alternativo, porque es más que una apuesta táctica, una apuesta estratégica. Esto, obviamente, puede decirse que le conviene al gobierno, que le conviene a Macri, y eventualmente es así. Puede generar la bifurcación de opciones como se dio en el 2015, ¿no? Pero claramente hay un sector del peronismo, que es este, Sí. el de los gobernadores, Massa, Urtubey, Pichetto, que dicen la única opción estratégica posible es no ir con Cristina, porque ir con Cristina es ir eventualmente a perder con Cristina sin una posibilidad de futuro, o ganar con Cristina, y los primeros castigados de su disidencia serían justamente aquellos peronistas Claro, que se abrieron en su ellos momento. mismos. ¿Y Cristina va a candidatearse o es solo, digamos, una presunción hasta ahora? Yo creo que ella se va a candidatear, va a ser candidata y en libertad, no va a estar, está procesada con pedido de prisión Sí, preventiva, sí. por eso no creo que prospere, digamos. Y además en Argentina me parece que no existe esa especie de legajo cero. La ficha limpia. La ficha limpia, No, no ahí existe, está. No existe. no, para o sea nada, que no. tranquilamente podría hacerlo. Y si no, Menem no sería senador. Sí, digamos, ¿no? también. Sí. Además, Y tantos otros. con esto que ampulosamente se llama la doctrina Pichetto, digamos, que en realidad es un invento para decir no entregamos a ninguno de Sí, los sí. nuestros, digamos, doctrina es demasiado ampulosa, o sea, hace referencia a una cosa, una cosa intelectual elaborada que no existe en este caso, es solamente un instinto de autopreservación de un sector político, nada más. Pero tu pregunta es si va a ser candidato. Yo creo que hoy sí es candidata. Creo que sí, lo que decía Simonella es muy interesante. Cada elección desdoblada el año que viene va a ser un termómetro, ¿no? Y hay momentos de definición. Yo no sé si Cristina, a medida que se acerque ese momento de definición, puede vacilar en su opción respecto de la candidatura. Pero lo que pasa es que ella o es candidata o es presa. Esas son sus opciones. Exacto. Y mientras tanto digo la gente, ¿no? Porque este es el escenario político, la intención del gobierno de arrancar económicamente, pero digamos, ¿qué le toca a la gente? ¿Qué puede esperar la gente? ¿Qué debiera hacer, ¿no? El común de la sociedad, más allá de las elecciones y de las perspectivas que tenga el gobierno de salir adelante. La gente, aquellos que viven, digamos, de un salario formal, Sí. por estos días empiezan a tener alguna mejora relativa respecto a las paritarias que van consiguiendo los distintos gremios, que ya son paritarias interesantes. Digamos, el viernes Bancario cerró más del 50% su paritaria, digamos, que UTEDIC cerró el 47%, 46 y pico por ciento. Digo, entonces va a haber una recuperación del poder adquisitivo, aunque seguramente no no en la misma magnitud que creció la canasta familiar, digamos, ¿no? La canasta familiar creció mucho más que la inflación, así que los asalariados argentinos van a seguir notando que su salario, su poder adquisitivo ha caído, Sí, sí. pero tal vez en estos meses próximos van a tener una mejora. Ahora por el aguinaldo, digamos, se va a percibir alguna mejora y luego cuando las paritarias empiecen a dar resultados. El problema acá es el trabajo informal también. El trabajo informal ese que no tiene un sindicato que tenga poder de lobby para mejorar los ingresos. Entonces los ingresos tanto de los trabajadores informales como de aquellos vinculados a los servicios, entre ellos los profesionales, no pueden ayornarse al incremento de los precios y se va a notar una merma en el consumo. Es decir, si el gobierno de alguna forma no puede inyectar en los próximos meses alguna alternativa para que la gente consuma y esta tasa de interés siga estos valores, el consumo se va a ver afectado y va a haber disminuido. No habría que esperar por lo menos en el primer cuatrimestre nada rutilante y recién una vez que se recupere la economía, si es que se recupere en lo que queda del año, digamos a partir del segundo cuatrimestre o el segundo semestre, digamos, se va a notar una recuperación muy lenta. Así que el año 2019... esperemos sea un año mejor que este, fundamentalmente porque logremos el punto de inflexión, es decir, empezar a salir, pero no va a ser claramente un año rutilante para el común de la gente, ni para los jubilados, que es cierto que van a tener alguna mejora que no han podido tener este año por el delay que tienen entre que la inflación y que se les reconoce el aumento. Los jubilados van a tener alguna mejora respecto de este final de año, pero bueno, va a ser un año difícil y para muchas pymes, mucho sector productivo
productivo, un año muy complicado. Por eso es que el Estado tendría que diseñar algo de la mano de algún alivio tributario y demás para tratar de mantener la subsistencia de muchas pymes, que de lo contrario, cada pyme que cierra es, digamos, o que se complica, digamos, es una pérdida de fuente de trabajo y de fuente de trabajo genuino, porque recordemos que fundamentalmente durante la última parte del gobierno anterior, el empleo era un seguro de, digamos, un seguro de desempleo encubierto en un Estado poco eficiente. Entonces, el gran desafío de la economía argentina es generar trabajo de calidad y trabajo que tenga alguna productividad que nos sirva a los argentinos para salir de este ciclo perverso de caída de nivel de actividad, pérdida de empleo, digamos, y un sector público que se agranda permanentemente con un gasto que cada vez representa más del Producto Bruto. Yo siempre digo esto, en el 2004-2005, los estados, cuando digo estado, nación, provincia y municipio, gastaban 24-25% del producto. Ahora estamos casi en 40% en los últimos años. Entonces claramente eso es lo que entendemos, lo que todos los argentinos sentimos, que se trasluce en una mayor presión tributaria cada vez más alta y cada vez agobiando más al sector productivo, más cuando una Argentina necesita insertarse en el mundo, en un mundo mucho más competitivo, y Argentina ahí pierde respecto de todos los países de la región y de todos los países con que competimos. Mayor presión tributaria, leyes laborales viejas, tasa de interés por las nubes, inflación mensual equivalente a la inflación anual de muchos países de la región. ¿Estamos viviendo en Córdoba en un lugar distinto, si se quiere, de la Argentina? No, para nada. Yo creo que este es... Hablo sí. por las obras y por todo lo que se presenta desde el gobierno de la provincia, que pareciera muy diferente a lo que nos plantean desde la nación. Sí, yo creo que el plan de obras que hay en la provincia es potente, se lo ve, y es un dato muy positivo para la realidad provincial, ¿no? Córdoba venía discriminada y muy rezagada, digamos, en su plan de obras públicas, ¿no? Durante mucho tiempo, y me parece que la recuperación de eso, la reversión de eso, fruto de la mejor convivencia institucional entre nación, provincia y municipio, se están viendo los efectos positivos. Tiene frutos, obviamente. Trabajar de manera mancomunada tiene siempre un impacto positivo. Pero yo le agregaría un dato adicional a lo que vos decías. ¿Qué puede esperar la gente o cómo? Si vemos un poquito en perspectiva el año que ha sido tan duro desde el punto de vista económico, yo creo que hay un dato político muy positivo que la gente lo tiene que ver y lo tiene que valorar, digamos, y tendría que brindar por eso. Y es que ha sido muy sólida la defensa de la institucionalidad en un contexto económico muy crítico. En otras crisis, que hemos visto muchas ya en este país, sin más lejos, la crisis de principio de siglo, con un ajuste nominal del 13% en un contexto de deflación, voló un gobierno, saltó un gobierno. Y en este caso, con una depreciación del 100, digamos, de la moneda, con el impacto inflacionario que eso no ha tenido, sin embargo, el sistema institucional ha resistido con mucha más solidez de la que muchos presumían. Es más, estamos cerrando diciembre sin ver muchos de los fantasmas que siempre solíamos mencionar. Es madurez también de la sociedad. Yo creo que es madurez, aprendizaje de la sociedad. Claro que es un aprendizaje de la sociedad. Y me parece que ahora que se avecina el año electoral, con toda esta característica tan negativa del desdoblamiento de fechas, ponerle paciencia a eso y sostener, digamos, la institucionalidad para que efectivamente el gobierno de Macri concluya el día que tenga que terminar, que lo reemplace a aquel dirigente, o sea, Cristina o quien fuese, o el propio Macri, o el candidato que fuese, que sea elegido y votado y que asuma la continuidad del gobierno. Que no caiga más gobierno, digo, esto fruto de una crisis económica. Eso sí me parece que es un valor importante porque le ha significado a la sociedad argentina un enorme sacrificio este año mantener ese valor, casi inconscientemente. Y le agregaría, si me permitís, al gobierno se le critican muchas cosas que no ha hecho bien, digamos, pero me parece que también ha sido muy importante a esta altura de diciembre la contención social de los sectores más vulnerables, porque este año hemos visto, la verdad, como decías vos, con una inflación tremenda, con una devaluación tremenda, hemos visto una presión social mucho menor que la de otros años, que por mucho menos que esto transformaron a Argentina en un caos para diciembre, ¿no? Así que a lo que muchos le teníamos miedo. Brindo por eso, por lo que acaban de decir ambos. Mira, coincidimos todos en esta oportunidad. Gracias, y que sea un buen año. Y buen 2019 para Ahí todos. está, buen 2019. Hacemos una pausa, ya venimos. Are you ready?